El Salvador es un país bastante pequeño, literalmente es el país más pequeño de toda la América continental. Por ejemplo, si nos vamos al área centroamericana, podemos encontrar a Belice, que es bastante similar en sus medidas a El Salvador, pero lo supera por unos cuantos kilómetros cuadrados. Y si nos vamos al país más grande de Centroamérica, podríamos meter a El Salvador aproximadamente unas 6 veces en Nicaragua. Y si nos vamos a casos más extremos, podríamos meter a El Salvador en los Estados Unidos aproximadamente 467 veces. Pero pese a su tamaño, se pueden encontrar grandes curiosidades, como que aquí se hizo el primer grito de independencia en todo Centroamérica, en una de las iglesias más bonitas de todo el país. A pesar de su tamaño, hay más de 350 ríos por todo el territorio salvadoreño. De norte a sur hay climas bastante calientes, pero solo recorriendo unos minutos también podrás sentir temperaturas bastante bajas. El 90% del territorio salvadoreño fue creado por volcanes, y es que este país se encuentra en el cinturón de fuego, y por este motivo encontrarás 23 volcanes, de los cuales 8 siguen activos. Entonces decidimos ir a conocer uno de los 8 volcanes activos que existen en El Salvador, en uno de los medios de transporte públicos más curiosos que usan los salvadoreños, disfrutando de las vistas, algo pegados, pero con la gente al final muy amable y con un excelente clima. Empezamos nuestra pequeña caminata. Fueron aproximadamente 15 minutos caminando entre la vegetación volcánica, hasta que finalmente llegamos a la cima del volcán San Salvador. El volcán San Salvador, también conocido como el Boquerón o como su nombre indígena Quexaltepec, traducido a Cerro de Quexales, un tiempo en su cráter existía una laguna, la cual fue extinguida por el terremoto de San Salvador en 1917, siendo esta su última erupción, quedando de poco a ningún testigo de este acontecimiento. El Boquerón mide 1839 metros sobre el nivel del mar, regalándonos unas increíbles vistas junto con la neblina y el color verde del paisaje. Cuenta la leyenda que hace 35.000 años este volcán era de una altitud más grande, pero las diferentes erupciones a lo largo del tiempo dejaron al Boquerón tal como lo conocemos. Curiosamente, este volcán activo está a unos cuantos minutos de una de las ciudades más importantes de todo El Salvador. San Salvador, o también conocido como Cibar, es el centro económico y político de los cuscatlecos, o también conocidos como guanacos. El Salvador, curiosamente, es el país más densamente poblado de toda América, por su tamaño y por su densidad demográfica, aproximadamente 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto hace que cada espacio cuente. Es normal encontrar en carreteras principales cultivos de maíz o de café a la orilla de la calle, solo tomando un pequeño espacio para los cultivos. Solo la ciudad capital cuenta con más de medio millón de habitantes, pero si contamos el área metropolitana, podemos contar con más de 2 millones de personas en lo que llaman el Gran San Salvador, donde podemos encontrar otros municipios que pertenecen a otros departamentos como Santa Tecla. Este municipio está habitado con aproximadamente 120.000 tecleños, siendo este uno de los municipios más poblados del país, y con otras partes del área metropolitana viajan al centro de la capital, formando un enorme tráfico, aunque curiosamente el salvadoreño casi no utiliza el pito del carro. Nos contaron que han habido campañas en contra de esto, y no es que sea prohibido o que los hayan quitado de los carros, porque al final sí se escuchan uno que otro. Les dejo este pequeño ejemplo.
Desde El Salvador del Mundo, un monumento bastante popular que todo capitalino debería de conocer, nos vamos a explorar las calles de San Salvador. Caminando por el centro histórico nos encontramos edificios llenos de historia y algunas iglesias construidas con láminas de metal, ya que la ciudad a lo largo del tiempo ha sido devastada por terremotos. El centro de la ciudad está en constante cambio. Tiempo atrás era común ver muchos vendedores en las calles que complicaban la circulación de personas. Hoy en día, poco a poco se van recuperando las calles con la reubicación de los vendedores en el mercado Ula Ula. Realmente me sorprendió que un edificio tan grande y moderno había sido construido para poder reubicar a todos los vendedores del mercado. Las instalaciones están bastante limpias y acondicionadas para las personas, y es que hasta dan ganas de llevarse unos cuantos recuerdos. El moderno edificio hasta cuenta con ascensor para moverse entre los diferentes segmentos del mercado o también el parqueo. En la terraza incluso nos encontramos con un moderno food court, área de juegos para niños y una excelente vista de la ciudad para disfrutar con los cheros. Sin duda es la primera vez que miraba un mercado de estos, al menos en el área centroamericana, lo que motiva la compra y venta y a la recuperación de las calles. Estas se ven mucho más limpias y despejadas y ahora se ve una gran cantidad de peatones caminando de lado a lado con mucha más facilidad. Con el tiempo el centro se verá aún mejor, ya que se está construyendo un corredor urbano a lo largo del centro. Por este motivo, al día de hoy se ve un poco de relajo por las diferentes construcciones. En el corazón de San Salvador está la imponente Catedral Metropolitana, que data desde el siglo XIX, que también ha sufrido derrumbes e incendios, siendo esta la tercera fundada en 1999. Frente a la catedral podemos ver una enorme construcción que será la futura Biblioteca Nacional, proyecto que se está logrando con cooperación de la República Popular de China, invirtiendo 40 millones en la restauración de lo que era la antigua biblioteca, con un diseño que será alusivo al paisaje cultural de El Salvador. Las calles del centro son bastante movidas y alegres, pero hay algo que me llamó particularmente la atención cuando estaba haciendo mis investigaciones. Por diferentes calles del centro histórico podemos ver algunos cines muy antiguos. Simplemente al explorar un par de cuadras podemos ver hasta 3 de ellos, como el Apolo, donde ahora se encuentran otros negocios que no tienen nada que ver con el cine, como el Darío, donde simplemente quedan vestigios de lo que fue una época de oro para el cine en la capital salvadoreña. También el Cine Metro, pero uno de los más importantes es el Cine Libertad, que fue considerado en su tiempo uno de los más grandes de todo el área centroamericana y donde asistieron muchas celebridades, ya que en su tiempo era un teatro. Y es que la cultura del cine en El Salvador ha sido muy grande, teniendo el único ganador de un Oscar en todo el área de América Central. Pero con la piratería y la competencia de marcas extranjeras, estos cines solo quedaron como un recuerdo. Otra enorme curiosidad que nos podemos encontrar justo a la par del Cine Libertad es la iglesia más bonita de todo San Salvador. Bueno, quizás no vean la belleza desde afuera, así que los invito a que exploremos los interiores de la iglesia El Rosario. La iglesia fue diseñada como un arco y con vitrales que con su reflejo del sol llenan de colores los interiores de la iglesia. La verdad que deben de ser muy bonitas las misas aquí adentro. Esta edificación sin duda rompió con el típico clásico templo religioso y así volviéndose uno de los edificios más característicos del centro histórico. Curiosamente, en la iglesia El Rosario se dio lectura a la Declaración de Independencia un septiembre de 1821. Fue también la primera catedral de todo el país. Otra curiosidad que podemos presenciar es que dentro de la iglesia existen muchas estructuras creadas con acero que fue obtenido de las armas que fueron utilizadas en el conflicto de los años 80. Así pasa el sinónimo de la violencia a convertirse en un símbolo religioso. Justamente aquí nos encontramos en la Plaza Barrios. A mi espalda se encuentra la Catedral Metropolitana en el corazón de San Salvador, donde sucedió una de las peores tragedias
de este país. Óscar Arnulfo Romero Galdames, o solo Monseñor Romero, es una de las personas más conocidas de El Salvador. Sin duda lo podemos encontrar en cualquier parte, ya sean cuadros, bustos o estatuas. Fue un sacerdote católico salvadoreño, cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador y célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos. Como arzobispo denunció las diferentes violaciones a los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política en El Salvador. Lastimosamente, en el conflicto de los años 80, este fue asesinado de un disparo en plena misa. Óscar Romero goza de las siguientes particularidades. Se trata del primer salvadoreño en ser elevado a los altares, el primer arzobispo mártir de América y también ser el primer santo nativo de Centroamérica. Los restos mortales descansan en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador, justo debajo del altar mayor del templo y dentro de un mausoleo que ostenta su nombre. El monumento fúnebre es una estructura de bronce que representa el cuerpo de Romero, rodeado de 4 ángeles que simbolizan los 4 evangelios. Me llamó particularmente la atención que ahí mismo había más tumbas, de las cuales tiempo atrás eran vendidas a particulares que tuvieron la capacidad de comprar el espacio. Actualmente son exclusivos para el clero católico. La misa se oficiaba al aire libre, de cuerpo presente, con el altar a las puertas de la catedral. Justo en el momento cuando más personas habían en todo el lugar, francotiradores que estaban en los edificios alrededor de la plaza abrieron fuego contra la multitud. Era tal el pánico que la gente tiró abajo las vallas y se vino en contra de las puertas de la catedral, que al final fueron abiertas para poder refugiar a toda la gente. Entre los disparos y la estampida murió bastantes personas. Las personas permanecieron encerradas de 2 a 3 horas, hasta que al final se escuchó un poco de tranquilidad y pudieron sacar a las personas de una a una con las manos en la cabeza, cerrando este episodio con una enorme tragedia. Hablando de esas injusticias creadas por el conflicto armado y político de los años 80, podemos encontrar cicatrices de este turbio pasado, justamente en uno de los parques más bonitos que pude ver en el centro de la ciudad, donde la gente tranquilamente va a hacer sus ejercicios de la mañana, rodeados curiosamente en el centro de la capital de árboles y un poco de fauna, encontramos este homenaje para muchas de las víctimas y pese a que ya pasaron varios años desde esos terribles hechos, las personas siguen recordando a sus seres queridos y es que nunca debemos olvidar para así nunca volver a repetir. Otro de los personajes históricos que podemos ver en el centro de la ciudad es el general Francisco Morazán. A pesar de que es un héroe nacional hondureño, podemos encontrar su nombre y algunas historias de él. En la Plaza Morazán encontramos placas, estatuas, parqueos con su nombre, la bandera hondureña azul turquesa a la par de la salvadoreña, y es que aquí cuenta la leyenda que Morazán salió por tierras salvadoreñas justo en el puerto de la Libertad, en su exilio hacia Perú, y antes de ser fusilado en Costa Rica, pidió que sus restos fueran enterrados en El Salvador. Y justamente junto al Mercado Central encontramos el Cementerio de los Ilustres, donde descansan personas famosas, poderosas y acaudaladas de la historia salvadoreña. Y también el general Francisco Morazán, que murió con el sueño de una Centroamérica unida. Nos encontramos en uno de los recintos más importantes del fútbol en todo Centroamérica. Literal, es el estadio más grande de todo el área centroamericana. Aquí se han vivido grandes y enormes partidos y han generado, incluso lastimosamente, han habido hasta guerras. Hablando de lugares históricos, tenemos uno de los colosos más importantes del fútbol en América Central. El Estadio Cuscatlán, mejor conocido como el Coloso de Montserrat, es un ícono de la sociedad salvadoreña. Con capacidad de 44,000 aficionados, es el complejo deportivo más grande a nivel centroamericano. Fue inaugurado en 1976, convirtiéndolo en el estadio de mayor capacidad de Centroamérica y el Caribe.
En este coloso se enfrentaron El Salvador y Honduras para adquirir boleto al Mundial de México 70. Ambas selecciones iban con todo lo que tenían. En el partido y el estadio se sentía toda la tensión de todo el conflicto que estaba por estallar. Incluso en las graderías empezaron a irse a los golpes. Y es que la guerra del fútbol, también conocida como la Guerra de las 100 horas, ocurrió entre el 14 y el 18 de julio de 1969. Acuñó dicho nombre el reportero polaco Kapuscinski, pero el motivo real fue la falta de tierras para los campesinos en El Salvador. Entonces estos emigraban a Honduras, el gobierno hondureño al final expropió las tierras y expulsó a los salvadoreños, y estas fueron las causas reales del por qué El Salvador atacó por aire con aviones obsoletos que venían de la Segunda Guerra Mundial, pero al final, después de las presiones internacionales, finalmente se selló la paz, siendo este el único conflicto bélico de ambos países. Pero la verdad que hablar de tanta historia sin duda que despierta el hambre. Así que nos íbamos volando para el lago Ilopango, siendo este el más grande de todo el país. El lago Ilopango, como ya es costumbre en El Salvador, es un lago de origen volcánico que está entre los departamentos de San Salvador, Cuscatlán y La Paz. Este se formó como resultado de una erupción, destruyendo diferentes ciudades mayas. Incluso esta erupción podría llegar a ser considerada como la catástrofe volcánica más grande de toda la historia de la humanidad. Hoy en día es un lugar turístico donde hay diferentes comedores a la orilla del lago para disfrutar las bondades de este mismo. Y para esto se nos unió a la aventura uno de los expertos en comida callejera salvadoreña. Señores, si venís a Puno, tenés que venir y probar todo esto. Aparte, la música en vivo siempre está, la música en vivo. Jueguela, mi viejo, ahí. Sí. Empezamos con uno de los favoritos del Gran Zoya, llamado pepesca, que son unos pequeños pescados que se combinan con limón y tortilla, siendo así como un taquito de pescado. Y además del cóctel y la salsa rosada que no pueden faltar en los comedores frente al lago, nos movemos rápidamente para probar algo que podría asustar a más de alguno. Bueno, aquí vendemos carnita de res y de cerdo. Y de chucho. No sabe cuál es la de chucho. ¿Cuál es la de chucho? Aquí andamos dos espetones, esta es la de chucho y esta es la de cerdo. Después de echarnos un chuchazo, nos movíamos a probar algo que le llaman los antojitos. En los antojitos podemos encontrar diferentes platillos y fritangas, entre los cuales podemos ver la tortita de elote, las empanadas que junto a las deliciosas torrejas, sin duda fueron de mis favoritos de todos los antojitos. Además de nuegados, hechos de yuca y también papas fritas recién hechas, y era lógico que a todo esto le íbamos a meter el diente. Nuegados, primera vez. Ya me los bigotes de azúcar, frijol. Mientras nosotros nos estamos dando aquí una papita. Me gusta más este frijol porque tiene un toque saladito los frijoles. ¿Cómo va todo, amigo Dogor? Muy bien. Tienen mi aprobación estas papas, aparte buena, que están recién salidas. La mayonesa está rica, la salsa, todo está en un equilibrio perfecto. En toda la travesía probamos tamales, también una exquisitez de yuca que era como un puré que se deshacía en la boca. Las empanadas era algo que estaban por todos lados, y entre las bebidas que no conocía tenían salutaris, una tropical de fresa, la cola champán, que disculpen que no la grabé, pero sí la probé, la cebada ahora almuerzo, y era lógico que no podía irme sin probar las cervezas locales. Entre las recomendadas estaba la Suprema, aunque también el transeúnte me recomendó una Suprema roja que por ningún lado la pude encontrar, y también la famosa Pilsener. Pero sin duda la joya de la corona salvadoreña son las pupusas. Este manjar, a pesar de que se encuentra en otros países, la cuna es El Salvador. Las podemos encontrar en cada esquina y además de ser súper baratas y también deliciosas. Por $1 te puedes comer hasta 3 de ellas. Ingenuamente al inicio quería llevar el conteo de todas las pupusas que me iba comiendo, pero al pasar
contar los días fue realmente imposible. Y es que los salvadoreños es algo que se lo toman muy en serio. Por ejemplo, Olocuilta es conocido como el municipio de las pupusas, ya que en este pequeño municipio rompieron un enorme récord de hacer la pupusa más grande de todo el mundo. Y es que el pueblo te da la bienvenida con algunas imágenes de su enorme logro, y literalmente el enorme comal de aproximadamente 4 metros de alto donde rompieron tal récord. Vean, ahí va el colocho, para que tengan una idea. Esa es la mitad del comal, el colocho mide como 1,90 m más o menos, o sea que posiblemente tenga más de 2 metros, no, más de 4 metros. Y es que además del impresionante récord, también existe algo que se llama pupusódromos, que son diferentes puestos de pupusas que al final no sabes ni a cuál entrar, porque todos se ven muy buenos. Pero aún así era más que obvio que nos íbamos a echar unas cuantas. Las más comunes y mejores son las revueltas, que es una combinación de frijol, quesillo y chicharrón molido, y después tienes la elección entre maíz o masa de arroz. Personalmente las de arroz son mis favoritas. Pero hay otro lugar con increíbles vistas que nos recomendaron para ir a comer pupusas. Es todo un arte la pupusa aquí en El Salvador. Acabo de encontrarme esta barbaridad que se llama una pupusa loca. Es prácticamente 1/4 que abarca este gran platillo que tenemos por acá. Y algo que me dijeron de que prácticamente meterle un tenedor a una pupusa es llevarlo a la cárcel inmediatamente. Así que vamos a utilizar nuestras manos. Lo que no puede faltar es la salsita, el encurtido y una pilsener para acompañar la pupusa. Pero es aquí donde debo pedir una disculpa pública a todo el pueblo salvadoreño, ya que el soldado fue derrotado. Así nos íbamos de nuevo al centro de la capital para tratar otro tema importante. El Salvador, a pesar de ser un país bastante pequeño, últimamente ha sonado su nombre por todas partes del mundo. Y esto se debe a un solo nombre. Bukele es lo que se podría llamar como un presidente moderno, ya que da entrevistas a youtubers, hace solicitudes por su cuenta oficial de Twitter a otros poderes del estado. También es el dictador más cool del mundo mundial. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice él mismo a través de su cuenta de Twitter. Además se considera que tiene la mejor barba de todo el mundo. El camino de Bukele empezó como alcalde de Nuevo Cuscatlán el 11 de marzo del 2012. Posteriormente, también fue elegido alcalde de San Salvador el 1 de marzo del 2015. Ambos periodos fueron realizados con el abanderado de otro partido. Y ya para el 2019, con el partido Gana, resultó elegido como el presidente número 46 de la historia salvadoreña, rompiendo de esta manera el bipartidismo desde la guerra civil. Además, siendo así uno de los presidentes más jóvenes de todo el mundo. Después de varios años, Bukele ha sido señalado como dictador o autoritario por algunas decisiones que ha tomado el mandatario, pero aún así Nayib goza con una gran aprobación a nivel nacional, continental e incluso mundial. Es uno de los presidentes con mayor aceptación de todo el mundo. Actualmente Bukele anunció de manera pública su nueva candidatura como presidente de El Salvador, lo cual si gana estaría un total de 10 años en el poder. Y es que podemos ver al presidente en todas partes en El Salvador, como por ejemplo en murales, tazas, camisas, hasta la doña que echa pupusas anda con estilo. Está más que claro que su gobierno no ha sido perfecto, porque perfecta solo es esa barba. Nada más mírenla, sinceramente no parece de este planeta. Hay 3 cosas que caracterizan el gobierno de Bukele, de las cuales ahorita vamos a hablar del tema más serio. El Salvador solía posicionarse en el primer lugar en violencia y homicidios en todo el mundo, teniendo una de las más altas tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes en 2005 y 2015. Y por esto surgió el Plan Control Territorial. Esta es una estrategia de seguridad que consta de 7 fases, 4 ya han sido desarrolladas y 3 siguen todavía en secreto. Actualmente El Salvador no se posiciona ni siquiera en el top 10 a nivel mundial de los países más peligrosos,
recursos. Desde la implementación del Plan Control Territorial, el 20 de junio del 2019, hasta la fecha, el gobierno contabiliza 141 días con 0 homicidios. En marzo del 2022, la presidencia solicitó a la Asamblea Salvadoreña aprobar el régimen de excepción. Este es un mecanismo que puede ser usado por cualquier país para afrontar situaciones extraordinarias y graves. En este caso, en El Salvador se quitaron garantías constitucionales como la libertad a la libre asociación, además de encarcelar a pandilleros solo con el hecho de pertenecer a una de estas agrupaciones, y también aumentando las condenas para estos de 20 a 45 años dependiendo de su jerarquía. Se estima que se han encarcelado a más de 46,000 personas desde el estado de excepción, llenando las cárceles hasta su máxima capacidad y obligando al Estado a construir nuevos centros de detención. Algo que me hizo sentir bastante bien es que nos llevaron a algunos sitios como Soyapango o la Laguna en Jocotal, donde nos contaron muchas historias acerca de que estos sitios eran muy conflictivos. Actualmente las personas nos hablan de un enorme cambio que ha sucedido para bien. Igualmente las encuestas reportan este sentir. El siguiente tema es el que quizás menos críticas ha tenido, y este es el tema de la salud. La pandemia sin duda fue un reto que todos los países tuvieron por todo el mundo, y sin duda El Salvador no es una excepción. Es un tema que le tocó al presidente Bukele y se habló muchísimo de este tema aquí en estas tierras. Nos encontramos en el Hospital El Salvador, construido meramente para la atención de pacientes con el virus que atacó a todo el mundo en el año 2020. Cuando el país aún no tenía ni un caso confirmado, se establecieron medidas preventivas como la suspensión de clases y la cancelación de entrada de extranjeros a suelo salvadoreño. También se inició la construcción de este hospital. Prácticamente en 3 meses fue construido el Hospital El Salvador, aunque este no fue construido desde cero, ya que se tomó el centro de ferias de la capital para la rehabilitación de este hospital. Inicialmente sería solo un hospital provisional, pero actualmente sigue en funcionamiento y quedará como un legado para el sistema de salud y la población. El hospital, ubicado en la capital, ayudó a descongestionar el sistema de salud en otras partes de El Salvador, siendo trasladados muchos pacientes con el virus y disminuyendo de esta manera los casos graves y críticos. El Hospital El Salvador se considera el centro especializado más grande de América Latina, contando con más de 1,000 camas a disposición de los salvadoreños. La etapa 3, que estaba pensada para habilitar otras 1,000 camas, al final se habilitó como un centro de vacunación contra el virus del 2020, con capacidad para atender hasta 10,000 pacientes. Y esto dio paso al Plan Nacional de Vacunación, con la solicitud y la compra anticipada de las vacunas, aplicando efectivamente a los salvadoreños y hasta ayudando a países hermanos como Honduras. Al final, El Salvador terminó siendo un ejemplo a nivel mundial en la gestión de la pandemia, algo que se puede notar cuando el uso de la mascarilla no es obligatorio, y quizá en el único lugar que nos pidieron usarla fue en la iglesia El Rosario. Actualmente puedes andar sin preocupaciones de mascarilla, aunque siempre se recomienda a las personas de la tercera edad o personas con enfermedades bases al uso de esta, algo que realmente se agradece. Y si este tema era el menos polémico, ahorita nos vamos a adentrar a uno de los más polémicos. Por muchos años la moneda de los salvadoreños fue el colón, pero aproximadamente entre el año 2000 y 2001 se pasaron a lo que es el dólar estadounidense. Pero actualmente, hace un par de años, hicieron otro cambio en su moneda. Pasaron del dólar a una moneda digital. Inicialmente se quería integrar el dólar junto con el colón, la moneda nacional salvadoreña, o sea que las dos monedas estarían en circulación, pero al final el dólar terminó consumiendo a la moneda local. Actualmente es algo un poco raro ver colones, peor siendo usados. Hoy en día puedes comprar colones nada más como recuerdo. Años después se lanza el Bitcoin como moneda oficial, siendo El Salvador el primer país en todo el mundo en adoptar esta moneda digital como moneda legal. Incluso el gobierno implementó una billetera llamada Chivo para el uso local, ya que solo salvadoreños pueden usarla porque pide datos como el DUI. Todo aquel que descargara la aplicación tendría $30 en la billetera digital, pero ni aún así el Bitcoin pudo tener una gran aceptación en el país, y es que actualmente no toda la población tiene el conocimiento para el manejo de estas monedas, y peor cuando no hay algo físico que lo respalde.
alcalde, aunque las transacciones bancarias digitales son cada vez más fuertes. En nuestra travesía intentamos en varios lugares el poder hacer una compra con Bitcoin, pero siempre había una traba. Algunos directamente no aceptaban, otros solo tenían un encargado para dicha transacción y la persona nunca estaba. Y cuando por fin encontramos un local que aceptaba el Bitcoin, la aplicación Chivo Wallet lanzó un error. Aunque la verdad no todo es negativo en cuanto al Bitcoin, ya que con un fideicomiso, o sea la compra y venta de la moneda digital, el gobierno se llevó algunas ganancias y así pudo construir Chivo Pets. Chivo Pets es el primer hospital veterinario público de todo El Salvador, donde puedes realizar tu cita por medio de internet e incluso puedes usar el Bitcoin dentro del hospital, ya que se hace un cobro simbólico de 25 centavos de dólar por cualquier consulta o servicio, al pagar con la billetera Chivo, aunque también se puede pagar en dólares si no puedes o no quieres pagar con la billetera digital. La verdad que el día que fui al hospital se miraba lleno y había bastante movimiento de personas con sus animales que entraban y salían del hospital. Otro proyecto que salió a la luz fue la Bitcoin City, que sería construida al oriente del país. Esta ciudad sería autónoma y también su energía sería alimentada con el volcán Conchagua. Además sería una ciudad donde solo se utilizaría el Bitcoin, pero actualmente con el precio del Bitcoin el proyecto solo ha quedado en solo una maqueta. El Salvador, a pesar de que es un país dolarizado, es un país relativamente barato. Incluso ellos tienen los precios más baratos del combustible en toda la región. Así que la aventura va a depender de tu presupuesto, porque así como podemos encontrar hoteles baratos, básicamente solo para dormir en la capital San Salvador, así también podemos encontrarnos con enormes complejos turísticos todo incluido, donde tu única preocupación será relajarte. El hotel de Cameron es realmente bastante grande, cuenta con grandes bloques de habitaciones, varias piscinas, incluso una de agua salada. También cuenta con varios restaurantes, barra libre, para que vayas y pruebes de todo y al final explotes. El Hotel Royal de Cameron Salinitas es un hotel que brinda las facilidades de un todo incluido. Se encuentra en diferentes países del norte y Suramérica y además Centroamérica y el Caribe. Algo que me gustó bastante de este hotel es que estábamos rodeados de bastante naturaleza, así que la fauna nos visitaba para poder apreciarla desde muy cerca. Como el hotel está pegado a la costa del Pacífico salvadoreño, es normal que a horas de la tarde la marea suba y las olas sean muy fuertes, pero a horas del mediodía es totalmente diferente. La marea baja bastante e incluso puedes ir a caminar donde en la noche estaba lleno de agua. Me pareció algo curioso que a pesar de que en El Salvador no hay tanta cultura maya como en otros países, esta era la temática del hotel. Puedes encontrar estelas, esculturas algo peculiares y otras representaciones de los mayas a lo largo de todas las instalaciones de este hotel. Como ya les había mencionado, el de Cameron es un todo incluido, así que aquí lo más recomendable es olvidar la dieta y comer todo lo que puedas. Hay hasta cena a la carta, pero aunque comas de todo, en lo que caminas de tu cuarto al restaurante bajas bastante la panza, ya que el hotel es muy grande. Solo vean este ejemplo, lo vamos a acelerar al por 2 para no aburrirlos. Ahora acelerado por 4. Y ahora por 8. Un movimiento raro ahí porque casi me caigo. Estaba listo en una parte y me fue en chollón así. Además, si engordas es porque solo pasaste en tu cuarto o en las barras, porque hay diferentes actividades que hacer para compensar toda la comida. Nos prestaron unas bicis para ir a dar una vuelta y también nos pusimos a jugar tenis como todos unos profesionales. Pero así, después de 2 noches, era hora de partir para ir a conocer una de las carreteras más bonitas de El Salvador.
Cuando hablo de una carretera bonita, en este caso no específicamente es la condición del pavimento, sino a los distintos restaurantes que nos podemos encontrar por el camino, y además de las increíbles vistas de la costa salvadoreña. Pero hay una curiosidad más, y son estos túneles que cruzan las inmensas montañas de esta zona. Hay un total de 5 túneles donde por dentro podemos ver la roca montañosa y cruzarlos es toda una experiencia, aunque de noche no creo que sea tan interesante. La carretera literalmente va bordeando toda la costa de El Salvador y sin duda las vistas son realmente espectaculares. Y siguiendo esta misma carretera llegábamos a Surf City. Nos encontramos en Surf City. Más que una ciudad, este es un enorme concepto aquí en El Salvador. Surf City abarca aproximadamente 50 playas idóneas para todos los surfistas de todo el mundo. Y aquí a mi espalda pueden ver la Rueda de la Fortuna en el parque Sunset Park, una de las mayores atracciones que tenemos aquí en Surf City. Nuestra ruta por Surf City empezaba en El Zonte, una de las playas que son famosas por sus olas, y la esencia de esto estaba por todas partes. En las playas salvadoreñas encontrarás muchas piedras y también mucha arena volcánica para los que son amantes de ir a bañar a la playa. En El Zonte hay varios restaurantes y hoteles que muestran bastante la cultura del surf por todas sus instalaciones, ya sea en las duchas, murales o también en las decoraciones. Pero sin duda la playa más famosa actualmente es el Tunco, y es que solo la entrada te daba la impresión que estabas entrando en el paraíso de los surfistas, o al menos en un lugar muy comercial. Los murales eran muy coloridos y las calles estaban muy bien adoquinadas, además que las tiendas parecían bastante modernas con sus vitrales, luces de neón y los surfistas pasando por la calle. A esta playa curiosamente le llaman el Tunco por esta roca que vemos en el mar, y es que el Tunco en El Salvador significa chancho o cerdo. Y ya sé que quizás no le ves la forma, pero ahorita te lo dibujo y después no dejarás de verlo. La otra teoría es que por esta zona y este río era un criadero de cerdos, pero actualmente solo es el nombre porque ya no se encuentra ninguno de ellos. Nosotros habíamos llegado como a las 2 o 3 de la tarde y la verdad que el lugar no se miraba tan movido, pero según nos contaron de noche este lugar es muy diferente. La vida nocturna de la playa El Tunco se dice que es de las mejores de la zona. Algo que es muy popular por el calor de la costa salvadoreña son las llamadas minutas, y es que es algo que debes de probar cuando vengas por esta zona. Las minutas es un raspado de hielo que dependiendo del tamaño le pueden poner fruta, leche condensada y hasta miel, siendo así una explosión de sabores en tu paladar. Lastimosamente, el clima no ayudó para ver a los profesionales del surf dominando a las olas del Pacífico. Pudimos ver unos cuantos nada más a lo lejos, pero nos contaron que cuando hay buen clima aquí se han realizado incluso campeonatos mundiales de surf y vienen personas de todas partes. Y si también te llama la atención el mundo del surf, por $25 la hora puedes practicar y poder dominar las enojadas olas del Pacífico salvadoreño. Si vienes de la capital, este puente que podemos ver a continuación es el que da la bienvenida a Surf City. Desde ahí ya puedes ir divisando el parque más popular de Surf City actualmente. Pero antes nos había agarrado la hora de almuerzo a las 4 de la tarde, así que nos íbamos a un bonito lugar con increíbles vistas al puerto a comer una deliciosa mariscada.
Sunset Park es un parque de diversiones que cuenta con los más modernos juegos de toda la región, y es que en Centroamérica cuesta encontrar juegos en buenas condiciones. Es tanta la popularidad de Sunset Park que ni siquiera era fin de semana y el parque estaba a reventar, y eso que tampoco estaba siendo el mejor de los climas. Este parque fue una donación de la República Popular de China, convirtiéndose así en una de las mayores atracciones, la Rueda de Chicago, con una duración de 6 minutos para dar la vuelta y así apreciar el atardecer que lastimosamente ese día no pudimos ver. Igualmente ahí se pueden disfrutar de diferentes juegos, también de varios restaurantes y comercios, para poder disfrutar las bondades del Pacífico salvadoreño. Ya que también ahí mismo te vas a caminar por el muelle y encontrarás una gran cantidad y variedad de pescado para que puedas llevar a tu casa y poder preparar por vos mismo tu mariscada. Y si no te aguantas, ahí mismo en el mercado marino, que en lugar de encontrar carros, en el parqueo se encuentran una gran cantidad de lanchas. Aquí puedes encontrar del mejor ceviche fresco y otras curiosidades como pescado seco, almejas, mantarrayas y hasta ostras afrodisíacas para terminar la noche como un campeón. Ya bastante cansados, terminamos en otra de las ciudades más importantes de El Salvador, ubicada al occidente del país. Santa Ana nos daba la bienvenida y nosotros íbamos a descansar. Al siguiente día, ya bien descansados, empezamos el día con unas infaltables pupusas. Igualmente me disponía a dar un pequeño recorrido por la ciudad, empezando con la catedral en el Parque Central. Algo que me pareció bastante curioso es que Santa Ana en 1913 se consagró como la patrona de los partos difíciles, motivo por el cual llegan hoy en día mujeres que están a punto de dar a luz. Una vez el parto termina siendo exitoso, las madres vuelven a presentar a sus bebés y a darle las gracias a Nuestra Señora de Santa Ana. Del 17 al 26 de julio se celebran las fiestas en honor a Nuestra Señora de Santa Ana, decorando a la que se cataloga como la catedral más bonita de todo El Salvador. Justo aquí se encontraba la parroquia central, pero cuenta la leyenda que en el siglo XIX fue semidestruida por un rayo, dando paso a la joya arquitectónica y monumento nacional que es considerada la Catedral de Santa Ana, con un diseño neogótico decorando el corazón de la ciudad. Desde la ciudad de Santa Ana comenzábamos nuestra aventura en las áreas naturales del departamento y sin darme cuenta el frío estaba empezando a apretar, pero nada como un atolito caliente para las heladas montañas de Santa Ana. Y así empezaba mi caminata rumbo a uno de los lugares que realmente sí me llamó la atención. Pero lastimosamente por las lluvias de esos días se había decretado alerta roja y el parque en la cima del Cerro Verde estaba cerrado. Pero no era nada que el colocho volador no pudiera solucionar para poder disfrutar las increíbles vistas que nos regalaba la naturaleza salvadoreña. Cerro Verde, por cierto, es un volcán extinto y desde ahí podíamos apreciar el imponente volcán de Izalco, que con sus 1950 metros sin duda impresionaba, aunque curiosamente es el volcán más joven de todo El Salvador. Y por el otro lado tenemos las increíbles vistas del lago Coatepeque a lo largo del paisaje. Esa pequeña construcción verde era mi destino, que estaba cerrado, que curiosamente fue construido en 1950
1957, cuando el volcán de Izalco se mantenía activo y era denominado como el Faro del Pacífico. Pero cuenta la leyenda que unos días antes de abrir sus puertas, el volcán bajó su actividad, quitando el principal atractivo del hotel y dejando el proyecto en total abandono. Después de 24 años, vuelve a estar operativo. Otro de los atractivos es una caminata a través de un bonito paisaje volcánico, para que al final disfrutes las vistas del increíble cráter del volcán de Santa Ana. Dadas algunas circunstancias, me tocó moverme a jalón hacia mi próximo destino, el lago Coatepeque. Este lago tiene un color bastante particular y fue considerado en su tiempo la 8ª maravilla del mundo. Este es un lugar bastante turístico donde puedes disfrutar de los diferentes restaurantes y comer a la orilla del lago. Los restaurantes son bastante bonitos para pasarla con la familia o con los cheros, pero hay algo que es bastante interesante, es que en el mismo restaurante sale un pequeño ferry para ir a dar una vuelta por el impresionante lago. Hablando un poco del por qué el lago fue casi la 8ª maravilla del mundo, es porque en el 2013 se realizó un concurso en una página de viajes muy famosa en aquel tiempo, llamada Virtual Tourist. Pero realmente fue la casi 8ª maravilla del mundo porque en primer lugar quedó Torres del Paine en Chile. Lastimosamente la página cerró, aunque en internet hoy en día se puede encontrar publicidad del lago con esta categoría. Y como ya lo notaron, los colores del lago son turquesa, pero realmente tuvimos mucha suerte, ya que no es el color original del agua. Este fenómeno se debe a la reproducción de unas bacterias, dando paso a esta belleza que no tiene una fecha exacta. Así que si escuchas que está turquesa, corre al lago y disfrútalo. Como ya es normal, en El Salvador el lago es de origen volcánico. En una parte de Coatepeque podemos ver una pequeña isla llamada Teopán, que lastimosamente es privada, pero hay unas pequeñas orillas donde hay nacimientos de aguas termales y puedes bañar. Algunas personas me dijeron que tenían miedo del lago Coatepeque, y es que a pesar de su gran belleza, cuentan las leyendas que cuando hay accidentes y algunas personas perecen, el cuerpo nunca es encontrado. Desde Santa Ana empezábamos nuevamente el camino hacia la aventura, dando también una última vuelta en la bonita ciudad, antes de partir a nuestro próximo destino. Empezando nuestra exploración por la ruta, nos encontrábamos con una pequeña laguna y solo siguiendo un poco llegábamos a nuestro primer destino. Nos encontrábamos con el Parque Arqueológico Tazumal. Si bien les comentaba que los mayas no eran tan representativos del Salvador como en otros países, frente a nosotros había una increíble arquitectura de lo que en su tiempo fue una gran civilización. Tazumal significa lugar donde se consumen las almas, y es que se cuenta que esta estructura fue un centro ceremonial, y como era tradición entre los mayas, cada vez que se moría un líder, a este se le enterraba con todo y su templo, y así se construía el nuevo por encima del antiguo. Así que por debajo de todas estas ruinas se pueden encontrar varios templos de los antiguos jefes mayas. Algo que me parece curioso es que tanto la laguna como el templo maya estaban rodeados de casas y colonias, y esto deja entrever que en El Salvador se usa todo espacio que esté disponible. En El Salvador hay diferentes rutas turísticas, pero hay una que es la más popular de todo el país y que se llama la Ruta de las Flores. Esta es una ruta que está conformada por diferentes pueblos pintorescos, donde cada uno de ellos tiene su encanto. Entre los más populares tenemos a Concepción de Ataco, Huayúa y Nahuizalco. Y así era como empezaba nuestra aventura cafetalera por el primer pueblo de la Ruta de las Flores, llamado Concepción de Ataco. Según me habían
contado y según yo había escuchado investigando un poquito de El Salvador, descubrí que en la Ruta de las Flores es posible encontrar y probar uno de los mejores cafés de todo el país. Y es que El Salvador es un país que produce bastante café y este beneficio se ve reflejado en la zona occidente del país, pero la mayoría del café con mejor calidad es exportado, dejando un pequeño porcentaje de esta calidad premium para los locales, así que la mayoría de las personas no terminan ni de conocer este tipo de café. En este caso yo me pedí un método y para no entrar en tanto tecnicismo cafetero les puedo decir que en la Ruta de las Flores probé el mejor café de El Salvador. Una vez ya cafeteados me disponía a explorar las calles de Ataco, que entre sus callejones típicos se pueden ver diferentes excentricidades. La Ruta de las Flores es muy popular y en sus pueblos pintorescos encontrarán bastante comercio, música y mucha comida. Según me contaron, los fines de semana estos pueblos pasan hasta el tope de personas, así que si quieren un tour más tranquilo, vayan los días de semana. Es normal, como en la mayoría de los pueblos salvadoreños, su parque central con su típica iglesia católica y la alcaldía en la otra esquina, y en Ataco uno que otro personaje colorido. Algo que es bastante popular en Ataco son los trencitos que dan un pequeño recorrido por las calles empedradas del pueblo. Tanto los trencitos como los diferentes comercios arman de color el pueblo. Otra cosa que es bastante popular son las diferentes artesanías totalmente hechas por manos salvadoreñas. Las cafeterías con mucho estilo y los hoteles acogedores llenos de historia están prácticamente por todas partes. Quedarse en uno de los pueblitos pintorescos y amanecer con una buena taza de café seguramente debe ser una excelente experiencia, ya que el clima es delicioso. Los vestidos, las artesanías acompañados de murales gigantes hacen que explorar Ataco sea bastante placentero, y es que Ataco sin duda es de los pueblos más comerciales, porque así como puedes encontrar lugares típicos para comer, también encuentras comidas de otras partes del mundo. Desde las bonitas vistas de Concepción de Ataco, continuamos la Ruta de las Flores para encontrarnos con un mirador que nos mostraba toda una increíble línea de volcanes. Y así llegábamos a Apaneca, que es otro pueblo que ofrece diferentes maneras de subir la adrenalina. Y aquí puedes encontrar el famoso laberinto de Albania, que alguien con poca dirección se perderá su rato. Está más que claro que en este pueblo los paseos en bicicleta no son tan tranquilos. Después de nuestro relajante paseo en bicicleta, seguíamos con nuestra ruta para llegar a Huayúa, que desde el primer momento me sorprendió por su enorme feria gastronómica, donde encontrarás una gran cantidad de platillos deliciosos y a buen precio. Y cabe recalcar que los platos se miraban bastante abundantes. Realmente me sorprendió ver a personas que pagaban $4 por ponerse una enorme serpiente en el cuello. Al parecer era muy popular mi pequeña amiga, y por lo visto era algo bastante normal, ya que la gente andaba bien tranquila caminando por el parque y disfrutando de todos los juegos que habían en Huayúa. Y como Huayúa era el segundo pueblo popular que visitábamos de la Ruta de las Flores, pues yo me tomaba mi segundo café cultivado en el occidente salvadoreño, calmándome el dolor de cabeza y el susto que me había provocado mi pequeña amiga. Yo todo feliz, otra vez bien cafeteado, nos íbamos para Nahuizalco, el tercer pueblo popular en esta hermosa Ruta de las Flores. Aquí se escuchaba música por doquier y en cada esquina se sentía un delicioso olor a comida. El parque estaba realmente muy bonito y con la pasión de este chero cantando, la gente terminaba danzando. Y con los últimos rayos de sol que nos acompañaban en Nahuizalco, quiero dar un enorme agradecimiento a todas las personas que nos dieron la mano, que sin conocernos
recibiéndonos nos trataron de la mejor manera. Y es que pareciera que queremos quedar bien con la gente, pero cuando volví y le conté a mis amigos todas las experiencias y el enorme cariño con el que nos trataron los salvadoreños, sinceramente era algo difícil de creer. Con cada uno de ellos estoy muy agradecido, y es que mi viaje en El Salvador fue una increíble experiencia, posiblemente porque mis expectativas eran algo bajas cuando escuchas de un país bastante pequeño. Pero a pesar de que El Salvador es un país pequeño, sin duda te sorprende sus increíbles y enormes volcanes, sus lagos que a pesar que son pequeños transmiten una enorme belleza, y es que hasta la señora de las pupusas te sorprende con una humilde sonrisa y una deliciosa comida. Gracias a El Salvador y a toda su gente por hacer que este viaje fuera algo inolvidable, y es que volví feliz al ver a los salvadoreños por fin, después de tanto, vivir finalmente tranquilos y en paz, algo que añoran muchos países. Y sin más que decir, muchas gracias al enorme pulgarcito de América.